Bueno, gente, video de Siciliano en su taller, obviamente desde un domicilio, confeccionando rejilla inferior en este caso, para proveer de oxígeno al termotanque. Bueno, quiero que sepan que la dibujé con la ayuda del guachín y con estos cortafierritos chiquitos que tanto sugiero tener. La marqué primero, obviamente, donde debería quedar. Quiero que sepan que obviamente podría haber utilizado la moladora para cortar y agilizar un poco la cuestión, pero en el domicilio vive gente mayor que tiene problemas respiratorios y bueno, el polvo en el ambiente obviamente los va a afectar y no es la idea. Así que bueno, me di a la tarea de calarla, me quedan hacer tres, la superior del termo y la superior de cocina. Al amigo que me preguntaba si hay alguna altura reglamentaria, le respondí, pero este es el mejor ejemplo. No, amigo, no hay una altura reglamentaria, sí tercios, estamos en el tercio inferior, la otra iría en el tercio superior. ¿Y por qué te digo esto? Porque si hubiese una altura reglamentaria, acá, por ejemplo, nos quedaría pegando en el escalón. Yo la ubiqué ahí porque me pareció conveniente. Pero bueno, si hubiese una altura reglamentaria, corremos el riesgo de que el escalón de arriba o el escalón de abajo nos imposibilite poner la rejilla. Está bien, vos dirás, ponela de este lado. Pero ¿qué pasa? De este lado, cuando la puerta está abierta, queda anulando la rejilla. Y aunque no lo creas, son todos detalles que al momento de la inspección se revisan. ¿Ves? Esa es la mejor posición, si hace foco, ¿no? Esa es la mejor posición para ubicar dicha unidad. Bueno, contamos con la ayuda del guachín, cortafierritos que sugiero siempre tener. Así que bueno, voy a terminar de dibujarla y posiblemente le mande alguna cucharadita de material. Si queda cuadradita, linda, no es necesario, pero vamos a ver. Obviamente si explotó el reboque hay que reparar. No se puede dejar una rejilla abulonada con roturas en el reboque, en la mampostería. Así que bueno, nada, espero que les sirva. Este es el primer videito, ya después los voy a ir subiendo ordenados, pero bueno, sigan viendo. No le di ni a Pan Triste ni a Larry. Larry sé que estrena video dentro de un mes, hay fecha para el 5 de, no sé, de mayo. Cumpleaños un amigo, ahora me acordé, espero acordarme ese día porque siempre me olvido. Pero bueno, sé que no tiene nada que ver con esto, pero quiero hacer futurología, dado que va a probar una francesa total. Y bueno, ahí viene el vuelto. Va a decir, querías que yo marque, rompa y demuestre que no todas las unidades son iguales. Bueno, las que vos defendés vas a ver como yo las rompo. Y está bien, es válido. Sigan viendo.